¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Les saluda como siempre el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago. El día de hoy vamos a volver a hablar del tema de la afectividad. El tema de la afectividad es un tema muy importante, queridos amigos, porque dentro del tema de la afectividad, por ejemplo, está el estado de ánimo, y dentro del estado de ánimo está la depresión, la ansiedad. Cuando hablamos de afectividad, por ejemplo, dentro de ese gran tema de la afectividad, nos podemos encontrar con el pánico, que es, podríamos decir así en términos coloquiales, un derivado de la ansiedad, ¿no? Entonces, el tema afectivo es muy importante, por eso que en varios a los psicólogos eh, los vamos a ir abordando. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Entonces, y lo vamos a hacer con base a este libro, Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Así que a los amigos que ya me están escuchando en este momento, quisiera pedirles el favor de que me avisen si me están escuchando bien, si todo está bien, ¿no? El día lunes yo estaba en Sabaneta, un municipio, digamos, como a 20 minutos, media hora de Medellín, y ahí, digamos, tuve algunos problemas con el tema del internet y no pude, no hubo tanto espacio para las preguntas, así que, y fue, digamos, se habló sobre el trastorno de personalidad histriónico. Así que ahora vamos a tratar, digamos, de enmendar esa carencia que tuvimos la vez pasada, como para poder conversar. Así que les pido a los amigos que ya están llegando, van a ir llegando más, que por favor vayan compartiendo este video para que otras personas lleguen. Muchas gracias ahí, Sandra Joana. Muy bien. Xochitl también. Y les quiero decir que, como siempre, hemos puesto una infografía. Hemos puesto una infografía que resume lo que voy a hablar de hoy. Hoy, obviamente, lo que voy a hablar de hoy lo saco, como ya lo dije, de afectividad y sexualidad en la vida cotidiana. Así que, bueno, en todo rato seguramente ya Fernanda nos va a poner el enlace de la infografía para que también la compartan, se la llevan, etcétera, ¿no? Eh, Muy bien, entonces voy a recordar, porque hace una semana hablamos de la afectividad o de las personas que ya están conectadas, que recuerdan qué es la afectividad, qué cosa es la afectividad, cómo podríamos definir qué cosa es la afectividad. A ver, acuérdense que lo que caracteriza a los psicólogos es que hablemos, que dialogamos. A los psicólogos están hablando ustedes con un psicólogo, así que dialoguemos, hablemos. ¿Qué cosa es la afectividad? ¿Cómo definimos la afectividad? ¿Mm? Muy bien. ¿Qué nos van diciendo? A ver ahí los amigos. ¿Cómo podemos definir lo que es Sandra, Xochitl? ¿Quién más está? ¿Quién más está que nos pueda ayudar definiendo qué cosa es la afectividad? Según lo que hablábamos la vez pasada, la afectividad, hay dos definiciones según afectividad y sexualidad en la vida cotidiana. La primera es la capacidad de resonar interiormente, la capacidad de vibrar interiormente. Por ejemplo, imagínense que en este momento hay un temblor aquí, un terremoto, yo voy a sentir susto, miedo. ¿Por qué? Porque resueno interiormente. O si, digamos, Colombia le mete 2 goles pues a Chile en un partido de fútbol, yo me voy a emocionar y voy a estar alegre porque yo estoy resonando interiormente. O si yo me encuentro con un amigo que hace 3 años no veo, yo me paro, lo abrazo, lo saludo efusivamente. ¿Por qué? Porque he resonado interiormente. No, o si me dicen
que tengo, por ejemplo, un familiar enfermo, ¿no es cierto? Lo mismo, me da tristeza. ¿Por qué? Porque resueno interiormente. Entonces, esa es una definición de la afectividad que es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí se dan las emociones, ahí se dan los sentimientos. Entonces, el día de hoy, hoy en día, mejor dicho, el tema afectivo es vigente porque en el mundo, y más aún con la situación de aislamiento social o de la pandemia, que creo que todavía lo tenemos que vivir todo este año, hay mucho miedo, hay mucha ansiedad, hay mucha crisis de pánico, hay mucha depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra afectividad está resonando, está vibrando, y ahí es donde se genera ese miedo que pasa a la ansiedad generalizada, ese miedo que pasa a un pánico, esa tristeza que se convierte en una depresión, etcétera, ¿no? Entonces, miren que esta definición de la afectividad es muy importante. Aquí Sandra nos está diciendo: en lo personal, la afectividad es la forma de relacionarnos con Dios, los otros, con uno mismo y con todo lo creado. Muy bien, entonces eso me da pie para que hablemos de la segunda definición, pero vayan comentando, queridos amigos, vayan poniendo aquí sus comentarios, sus preguntas, y yo voy a ir desarrollando. Saben que el programa dura más o menos media hora, un poquito más, a veces, según las preguntas y la participación que hay, ¿no? Les cuento que ya está el resumen de lo que voy a hablar hoy día, de las vertientes de la afectividad, lo que estoy introduciendo con estas definiciones. Entonces, primera definición: capacidad de vibrar interiormente, capacidad de resonar interiormente. Y segundo, está muy vinculado a lo que acaba de escribir Sandra, y los aliento, queridos amigos, a que escriban, a que participen, a que pongan sus preguntas, sus comentarios, que me digan qué temas quieren que conversemos, etc. Sandra dice lo siguiente, miren: en lo personal, la afectividad es la forma de relacionarnos con Dios, los otros, con uno mismo. Es que la afectividad es la capacidad de amar, es la capacidad de entregarnos, es la capacidad de donarnos, la capacidad de servicio, ¿no? Entonces, la afectividad es el amor, es la entrega, es la donación, y obviamente eso tiene que ver con la relación, porque desde el amor nosotros podemos decir que el hombre es un ser para el encuentro, un ser para el amor, un ser para la relación, ¿no? Como bien está diciendo Sandra. Bueno, hasta ahí entonces un resumen de lo que, de lo que es afectividad. Eso es muy importante. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? Hay varias vertientes de la afectividad. Miren lo que dice, se trata de entender, eso sale en la página 34 de Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, se trata de entender y profundizar el amplio tema de la afectividad desde la mirada integral del ser humano. Al estudiar y analizar el tema, recordando que la persona es una unidad inseparable, se constata que existen 6 aspectos o vertientes de la afectividad: la física, la psicológica, la conductual, la cognitiva, la asertiva y la espiritual. Nosotros seguimos aquí al doctor Enrique Rojas. En realidad, Enrique Rojas, el psiquiatra humanista, habla de 5 vertientes. Él no incluye la vertiente espiritual, pero a nosotros en Arete, como un centro de psicología que parte de la mirada integral del ser humano, nos ha parecido siempre muy importante en estas vertientes de la afectividad incluir la espiritual, que es muy importante, y que desde esta mirada, en realidad la vertiente espiritual o la dimensión espiritual de la persona es la más importante. Entonces empezamos con la primera vertiente. Compartan, por favor, queridos amigos, este video para que llegue a más personas, y también compartan la infografía, que ya se las pusieron ahí, y me van diciendo si hay más preguntas. Muy bien, el aspecto físico. El aspecto físico se manifiesta a través de expresiones corporales, somáticas o psicosomáticas, es decir, el vínculo entre lo psicológico y lo corporal. Son muchas las respuestas o expresiones físicas de la afectividad que quedan recogidas en patrones específicos, tales como el pulso, la tensión,
arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? La dilatación de las pupilas, por ejemplo, la respiración. O sea, cuando una persona está ansiosa no respira bien, se puede estar asfixiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren qué importante es eso, ¿no? Se expresan por medio de manifestaciones también cardíacas, por ejemplo, la taquicardia o presión precordial o el ascenso de la tensión arterial. Entonces, la primera vertiente de la afectividad, o sea, algo que compone, un elemento que compone la afectividad, el primero es el aspecto físico, es la realidad física de la persona. El segundo aspecto es el aspecto psicológico, también llamada vivencial, debido a que muestra la forma subjetiva, es decir, en cuanto a una persona, de vivir la experiencia afectiva. Es decir, cada persona vive y expresa de manera particular, única e irrepetible su afectividad, ¿no? Es porque es algo interno. Cada uno tiene un sello personal, una marca personal, un temperamento, un carácter, ¿no? Por eso dice hay una huella, hay una impresión, una marca, un impacto, ¿no? Que se incrusta en la biografía o historia personal, ¿no? Y de ella se enteran los demás a través del lenguaje verbal, ¿no? Pero hay una vivencia interior que mucha gente no sabe qué es lo que yo estoy viviendo. Claro, por mi lenguaje corporal, o después por lo que yo cuento y narro, la gente se da cuenta, las personas que están a mi alrededor se dan cuenta, pero de pronto si yo no lo hablo, si yo no lo explicito, si yo no lo comento, pues nadie se va a dar cuenta, digamos, de lo que yo estoy viviendo, porque mi afectividad tiene esa parte que es el aspecto psicológico, que es una vivencia interior, que es una vivencia profunda, ¿no es cierto?, que es interior, y que si yo no le explicito, hablando, dialogando, pues nadie se va a dar cuenta de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces hasta ahí el segundo aspecto de las vertientes de la afectividad. El primero es el físico, el segundo es el psicológico. Tercero, y ahí cuando hable del tercer aspecto o de la tercera vertiente voy a dejar un espacio para las preguntas. El tercer aspecto es el aspecto conductual, que cuando hablamos de lo conductual estamos hablando de las acciones, estamos hablando de los comportamientos, estamos hablando de la voluntad. Dicen, es una tercera forma de experimentar la afectividad. Se reconoce mediante la observación externa del comportamiento, lo cual va a constituir una amplia gama de manifestaciones, desde la tensión mandibular hasta la forma de andar, pasando por las expresiones faciales, la forma de hablar, etc. Es necesario comprender que los aspectos salen y se muestran al exterior, son respuestas abiertas de comportamiento y por tanto originan unas relaciones funcionales entre estímulos y respuestas. Entonces este aspecto conductual, esta vertiente conductual es muy importante y es fundamental. Entonces ya hemos hablado, queridos amigos, de tres aspectos o tres vertientes de la afectividad: el aspecto físico, el aspecto psicológico y el aspecto conductual, y ya los explicamos. Vamos a seguir con lo cognitivo, lo asertivo y lo espiritual. Pero entonces estos 6 elementos, estas 6 vertientes, esos 6 aspectos conforman lo que es la afectividad para poderlas entender. Entonces todos somos afectivos, todos tenemos algún tipo de afectividad. Por ejemplo, los hombres, los varones, somos afectivos, también tenemos emociones, tenemos sentimientos. Lo que pasa es que los expresamos, los gestionamos de una manera distinta a la de las mujeres, pero no es que no tengamos afectividad. Todos los seres humanos somos afectivos, todos tenemos capacidad de resonar, todos tenemos capacidad de vibrar interiormente. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, entre sus estadísticas, habla de que en un año han llegado a haber 350 millones de personas que se deprimen, 350 millones de casos de depresión. Y también nos da otra cifra que dice que en un año han llegado a haber 300 millones de personas con algún tipo de ansiedad. ¿Esto por qué?
porque nuestra afectividad se ve impactada. Entonces en la afectividad hay emociones, hay sentimientos, ¿no es cierto? Y ahí surge todo esto que estamos hablando. Pero por eso estamos insistiendo aquí en Aló Psicólogo que ustedes entiendan qué cosa es la afectividad, ¿no es cierto? Y ya sabiendo esa noción, esas dos definiciones de afectividad, ahora nos estamos aproximando a las vertientes, a los aspectos, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Muy bien, queridos amigos, quisiera saber si tienen preguntas, comentarios. Vamos a dar un espacio para que puedan preguntar. Acuérdense que el sentido de Aló Psicólogo es que podemos dialogar. Ese es el sentido de Aló Psicólogo, que ustedes puedan preguntar. Necesitamos cultivar nuestra dimensión psicológica, necesitamos aprender, necesitamos saber cómo podemos manejar nuestra psique. Así que diálogo abierto. Muy bien. ¿Qué preguntas y comentarios hay? ¿Ninguno? A ver. Muy bien, ¿todas las emociones forman parte de la afectividad? Sí, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es hablar del entorno afectivo, ¿no es cierto? Y miren lo que dice el psiquiatra Rojas, esto lo veíamos hace una semana, pero lo repetimos, miren lo que dice. La afectividad se caracteriza por su amplitud y diversidad, como un océano, desde sus colores a sus apariencias, pasando por la profundidad en todo lo que habita en su interior. El tema afectivo es muy amplio y diverso, eso ya lo digo yo en afectividad y sexualidad. Todos los seres humanos poseemos afectividad, hombres y mujeres. Entonces, las emociones, y eso lo vamos a ver en otro Aló Psicólogo, pero igual lo puedo explicar ahora, las emociones son una expresión de la afectividad, las emociones son una vivencia de la afectividad. Por eso, digamos, Xochitl, las emociones siempre forman parte de la afectividad. Porque Luis García Hurtado, ¿los sentimientos son parte de la afectividad? Sí, los sentimientos también son otra vivencia de la afectividad, otra expresión, ¿no? Emociones, sentimientos, estados de ánimo, amor, comunicación, habilidades sociales, todo eso son vivencias, son expresiones de la afectividad. Eso vamos a hacer un Aló Psicólogo específicamente para hablar de emociones y sentimientos, pero está muy bien que pregunten si hay algo que no está quedando claro o para profundizar el tema. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué otras preguntas hay? ¿Qué otras preguntas tenemos? Sí, yo estoy atento aquí. ¿No hay ninguna pregunta más? Un tema que está relacionado a este tema de la afectividad, por ejemplo, no solamente es la depresión, la crisis de pánico, la ansiedad, sino también la dependencia emocional. Y ahí quería hacerles una invitación especial. El próximo, no, todavía no es el próximo, el martes 16 de febrero voy a dar una charla gratuita que se llama Psicología en Casa, de qué cosa es la dependencia emocional, ¿no? El martes 16 de febrero a las 8 de la noche. Así que Fernanda en este momento nos va a poner el enlace. Ese enlace para que ustedes se puedan inscribir ya está en el fanpage del Centro Arete y ya está también en el fanpage del psicólogo Humberto del Castillo Drago. Entonces pueden irse inscribiendo de una vez. Y también les quería contar que desde mañana ya ustedes se pueden inscribir en la nueva versión del curso virtual Aceptación y Perdón, reconciliando heridas afectivas. Es decir, el Centro Arete tiene una propuesta psicoterapeuta, ¿no? Que se llama Psicoterapia de la Reconciliación, con base al libro Reconciliación de la Historia Personal, de mi autoría. Entonces, con base a ese libro, nosotros hemos hecho un taller, charlas, conferencias,
y bueno, se llama aceptación y perdón, inclusive hacemos retiros, aceptación y perdón, reconciliando heridas afectivas. Entonces, ya existía ese curso, ahora lo hemos renovado, ¿no es cierto? Y ahora tiene 8 videos, le hemos aumentado un módulo. Entonces el curso virtual dura 8 semanas, ni bien tú te inscribes. Si tú te inscribes hoy día, si tú te inscribes mañana, ¿no es cierto? Va a ser desde mañana. Tú tienes 2 meses para estudiarlo, para llevarlo, para sanar tus heridas afectivas. Y lo interesante de esto también es que vas a tener una psicóloga, una facilitadora de Arete que te va a ir acompañando, no solamente en la asimilación de los contenidos, sino también en el proceso de reconciliación personal, ¿no? Entonces ahí está, aquí les están poniendo el taller también, ¿no? El curso virtual, ¿no es cierto? Y lo de la dependencia que no cuesta. El curso virtual vale $60 y estamos haciendo una oferta. Si se inscriben 2 personas, pueden pagar $100. Pero es muy interesante, porque en realidad no es costoso si tú mides y evalúas todo lo que estás aprendiendo. Por acá había una pregunta, dice, cuando hay una afectividad mal llevada, ¿cómo puede afectar en lo somático o psicosomático? Bueno, mira, tú sabes que, por ejemplo, la crisis de pánico es ese miedo que se convierte en ansiedad o que se convierte en pánico. Ahí, Sandra, tú vas viendo cómo esa afectividad desbordada, diría yo, se convierte en una crisis de pánico que tiene muchos elementos somáticos, corporales, ¿no? O la misma depresión. Una persona que se deprime, por ejemplo, tiene problemas de insomnio, comienza a bajar de peso, tiene fatiga, ¿no? La depresión en sí misma tiene elementos somáticos, ¿no? Entonces, yo creo que con crisis de pánico, con ansiedad y con depresión, ahí nomás, para no alargarme sobre ese tema, ves claramente el impacto de lo emocional, de lo afectivo, de lo sentimental en lo somático, ¿no? Eso es una clave. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué otras preguntas tienen? Recuerden entonces inscribirse para la charla gratuita de dependencia emocional y comenzarle a avisar a sus amigos que ya desde hoy día, desde mañana, se pueden comenzar a inscribir en la nueva versión, ¿no? En la nueva versión de aceptación y perdón, reconciliando heridas afectivas. Muy bien, ¿qué otras preguntas tienen? Si tienen alguna pregunta. Sí, no, de todas maneras, yo voy a seguir adelante y hay un espacio para preguntas. Entonces, son 6 las vertientes de la afectividad: lo físico, lo psicológico y lo conductual. Y bueno, ya hemos hablado de eso, ahora vamos a hablar del aspecto cognitivo. Entonces, el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, cuya segunda edición vamos a presentar también el miércoles 24 de febrero, pero eso ya los voy a invitar otro día, para no desviarnos de esto. El aspecto cognitivo dice: en este ámbito se incluyen la sensopercepción, la memoria, el pensamiento, las ideas, los juicios, los raciocinios, la imaginación y la fantasía, entre otras manifestaciones de la mente que funciona en cierto modo como una computadora, con sus leyes concretas para almacenar información y ordenarla según una serie de principios que la rigen. No es una computadora exactamente, sino que funciona como, ¿no? En este aspecto también se incluye a los distintos tipos de inteligencia musical, abstracta, kinestésica, interpersonal, intrapersonal, ¿no? Entonces, el aspecto cognitivo de las ideas, de los pensamientos, de los conceptos, de la razón, ¿no? De la mente también podríamos decir. Ese es el cuarto elemento de la afectividad. Entonces se podrán dar cuenta, mis queridos amigos, que afectividad no solamente es sentir, sino que hay otros componentes importantes. El aspecto asertivo es el aspecto de las relaciones humanas, el aspecto de las habilidades.
Miren lo que se dice, la asertividad se refiere a las habilidades para la comunicación social. Son las habilidades sociales. De esta manera, una conducta es asertiva cuando hace y dice lo que es más adecuado en cada situación, sin inhibiciones, es decir, sin represión ni agresiones. Y por último, queridos amigos, el aspecto espiritual. Ahí recordamos lo que yo digo en Reconciliación de la Historia Personal, que dice lo siguiente: desde la mirada integral del ser humano no se puede olvidar la dimensión espiritual que tiene la afectividad. La persona humana posee una dimensión espiritual. El hombre es capaz de buscar y relacionarse con Dios, comunión de amor y con los valores trascendentales. El ser humano posee la capacidad de amar y ser amado. En lo más profundo de su ser tiene la capacidad de entregarse y servir a los demás, de amarse a sí mismo y de relacionarse con la naturaleza. Y decimos en Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana, en la página 36, decimos: el aspecto espiritual de la afectividad de la persona es la que impulsa a la persona a vivir el amor, la caridad, el cariño, la ternura, la amistad y el amor a Dios. Nos abre e invita a vivir las distintas dimensiones del amor, a uno mismo, a los demás, al cónyuge, a los amigos. Frente a estos 6 aspectos o vertientes de la afectividad, se quiere concluir con un acápite del doctor Fernando Sarraiz, ¿no?, profesor de Navarra, que dice lo siguiente: la afectividad es una fuente de conocimiento, da a conocer que una cosa nos afecta, nos influye, nos interpela. Además nos dice si nos afecta positiva o negativamente, según la cualidad de afecto que provoca. Además de ser fuente de conocimiento, la afectividad es un potente motor de la conducta humana, pues impulsa a realizar acciones que mantengan o aumenten los afectos positivos o que por el contrario hagan desaparecer los afectos negativos. Muy bien, queridos amigos, entonces hasta ahí lo que íbamos a conversar el día de hoy. Hemos definido qué es la afectividad, hemos definido cuáles son sus 6 aspectos fundamentales, sus 6 vertientes, ¿no? Y la próxima semana vamos a desarrollar un poquito más las expresiones de la afectividad, ¿no? Me parece que sí, eso es un tema muy importante, sobre todo en plena pandemia, donde hay mucha crisis de pánico, donde hay mucha ansiedad, mucha depresión, ¿no? Hay que entender, digamos, qué cosa es la afectividad, qué cosa significa el entorno afectivo. Muy bien, entonces estoy ya a ver qué preguntas tienen, qué comentarios tienen. Mientras tanto, también voy a ir mirando cuáles son los siguientes temas a los psicólogos, de estos programas que, como ustedes saben, son los lunes y los jueves. Muy bien, el 8 de febrero vamos a hablar del abuso sexual, un tema muy importante. Y el 11 de febrero vamos a hablar de las expresiones de la afectividad, de las vivencias de la afectividad, lo que ya estábamos anunciando, ¿no? Muy bien, el abuso sexual y expresiones de la afectividad. Muy interesante van a estar esos temas, sobre todo el tema del abuso, un tema muy, muy importante hoy en día. Muy bien, ¿qué preguntas tenemos entonces? ¿Qué preguntas tenemos? O también comentarios, ¿no? Lo que ustedes quieran. Estamos para servirlos. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, si alguien quiere preguntarme a alguien, ahí tiene mi celular, mi WhatsApp, mi correo. Acuérdense de la charla de dependencia emocional el martes 16 de febrero. Volvemos. En diciembre, a principios de diciembre, hicimos una charla gratuita sobre la alegría que la dio la psicóloga clínica Mónica Caballero, pero desde ahí no hemos hecho, ¿no? Hasta el 16 de febrero, que vamos a hablar de la dependencia emocional. Y acuérdense también del curso virtual de
aceptación y perdón. Quienes todavía no se han suscrito a mi canal, tienen ahí también la invitación. Muy bien, queridos amigos, no sé si tienen algún comentario más, alguna pregunta, algo que se haya quedado en el tintero, alguna sugerencia. Necesitamos sus comentarios, su participación, sus preguntas, ¿no es cierto?, para cumplir con el objetivo de Aló Psicólogo, que es conversar con cada uno de ustedes, que es establecer un diálogo, ¿no?, para poder aprender cada día más. Muy bien, compartan este video, ¿no? Compartan este video para que llegue a más personas, y compartan también la infografía, ¿no? La infografía, que es un resumen de todo eso. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Algo que se esté quedando ahí. No veo ninguna pregunta, ningún comentario. Muy bien, mis queridos amigos, entonces nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Vamos a hablar del tema del abuso sexual. Les mando un fuerte abrazo, ¿no? Y recuerden pues todas las importantes invitaciones que les hacemos desde el Centro ARETE, ¿no? Algunas son gratuitas y creo que las pueden aprovechar. Recuerden que los 9 psicólogos del Centro ARETE estamos para atenderlos en lo que ustedes necesitan. Tenemos una psicóloga en Ibagué, tenemos una psicóloga en Lima, en Perú, tenemos una psicóloga en El Salvador, ¿no? Tenemos una neuropsicóloga que está trabajando también desde Caldas, ¿no? En este momento estamos 100% online, pero también podemos hacer asesorías obviamente presenciales. Yo hago algunas, ¿no? Pero bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes, feliz noche, cuídense mucho, chao.